Bueno, como lo piden, lo tienen, hoy vamos a hablar un poco de neoplasias, que como ya les dije es un tema que se desarrolla mejor en defensa, pero bueno, aparece en la UP7 y como para que no les queden dudas, vamos a hablar un poco del tema. ¿Cómo se define una neoplasia o un tumor? Se define como una masa normal de tejido cuyo crecimiento supera al de los tejidos normales, que carece de objetivo, es decir, no es como el crecimiento de un tejido que previamente se lesionó y entonces para poder repararse ese tejido se regenera a partir del tejido adyacente, sino que este no tiene un objetivo, ataca al huésped y es prácticamente autónomo, es decir, no hay un estímulo que esté generando ese crecimiento como si, por ejemplo, en la regeneración de un tejido lesionado. La clasificación entre un tumor benigno y un tumor maligno está dada por distintas propiedades. Entre ellas tenemos la diferenciación o anaplasia, que es la magnitud en que las células neoplásicas se asemejan o no a la forma y la función de la célula del parénquima sano, del tejido que le dio origen a ese tumor o esa neoplasia, siendo células bien diferenciadas las que se parecen tanto en forma como en función a la del tejido que le dio origen, mientras que las células anaplásicas son las que difieren en forma y función de las células que le dieron origen. Por otro lado, también se tiene en cuenta la velocidad de crecimiento, el grado de invasión local y la posibilidad de generar metástasis. La metástasis es una diseminación a distancia del tumor que puede darse por vía linfática, que es la vía más común de diseminación, y que sigue un patrón que depende de las vías naturales de drenaje linfático del tejido u órgano afectado. También se puede producir por la vía hematógena, que es característica de los sarcomas, y por siembra directa de cavidades o superficies corporales. Entonces, ¿cuáles son las características de una neoplasia o un tumor benigno? Un tumor benigno es aquel que, si nosotros lo miramos, tanto macroscópica como microscópicamente, se parece al tejido sano, al tejido que le dio origen, y por ende tienen un aspecto relativamente inocente. Se caracterizan por estar constituido precisamente por células bien diferenciadas, con estructura y función similar a la del tejido sano que le dio origen, por tener un crecimiento lento y progresivo que le permite formar una cápsula que lo envuelve y lo delimita, haciendo que éste se quede localizado, que no invada ni infiltre el resto del tejido y que clínicamente sea fácil de identificar, de palpar y de desplazar, porque al no invadir o infiltrar el resto del tejido, el tumor es móvil y es factible de que se extirpe quirúrgicamente en su totalidad. Y obviamente si ni siquiera tiene una invasión o infiltración local, tampoco genera una diseminación a distancia, que es la metástasis. Por otro lado, los tumores o neoplasias malignas, que son las que determinan la generación de la enfermedad que es el cáncer, pueden estar constituidos tanto por células anaplásicas como células semidiferenciadas o células diferenciadas. Lo más frecuente es que estén constituidos por células anaplásicas y pleomorfas, es decir, que tienen una forma, un aspecto y una función distintas a las del tejido que les dio origen, y son los llamados tumores malignos indiferenciados, pero también puede que tengan algo de diferenciación o algo de similitud con el parénquima sano, conociéndose como tumores malignos semidiferenciados, o bien que estén constituidos por células muy similares a la del parénquima sano, conociéndose como tumores malignos diferenciados. La malignidad del tumor también tiene relación con este grado de diferenciación o anaplasia. Son mucho más malignos los tumores que son anaplásicos que los tumores que se parecen al parénquima sano. En cuanto a la velocidad de crecimiento, suele ser mucho más alta que la de los tumores benignos, y eso se evidencia microscópicamente por un gran número de figuras mitóticas que a su vez son anómalas, es decir, son atípicas. Sin embargo, algunas veces el tumor sí tiene un crecimiento lento y eso le permite formar una cápsula fibrosa, pero esta cápsula fibrosa en realidad no lo delimita, porque por lo general al examen histológico se revela la presencia de hileras de células que atraviesan esa cápsula e infiltran el parénquima sano vecino, por ende esta se denomina una pseudocápsula. De esta forma da la imagen clásica
del cáncer, que es como las patas de un cangrejo. Justamente la palabra cáncer proviene del latín, que significa cangrejo, debido a que justamente el cáncer suele adherirse de forma obstinada a la zona donde se asienta, al igual que este animal. Otra característica entonces, como les decía, es que suelen invadir, infiltrarse en el tejido circundante, siendo mal delimitados, lo que dificulta su identificación, su palpación y su extracción quirúrgica. En realidad, si bien pueden ser fáciles de identificar, es difícil poder delimitar los límites, justamente, valga la redundancia, del tumor. Y muchos de ellos también tienen la posibilidad de dar lugar a metástasis, es decir, de diseminarse a distancia por vía linfática, hematógena o siembra directa. En cuanto a la nomenclatura, es decir, el nombre que se le da a los distintos tumores, a los tumores benignos se los designa agregando el sufijo -oma al nombre del tipo celular que le dio origen. Por ejemplo, un tumor benigno originado del tejido fibroso se denominará fibroma. Un tumor benigno originado en el tejido lipídico se denominará lipoma. Un tumor benigno originado en un tejido de tipo glandular se denominará adenoma. Y así pueden seguir buscando ejemplos. Obviamente existen ciertas excepciones. Por ejemplo, un linfoma, si bien termina en oma, no es un tumor benigno, sino que es un tumor maligno originado de células formadoras de sangre. Por otro lado, los tumores malignos son un poquito más difíciles de denominar. Aquellos que se originan de tejidos mesenquimáticos, como el tejido óseo, el tejido muscular, el tejido cartilaginoso, se denominan sarcomas. Por ejemplo, condrosarcoma, osteosarcoma, rhabdomiosarcoma. Por otro lado, los tumores malignos originados de células formadoras de sangre, como les decía, son excepciones y se denominan leucemias o linfomas, dependiendo si afectan más a la sangre y a la médula, como las leucemias, o a los ganglios linfáticos u órganos linfáticos secundarios, como los linfomas. Los tumores malignos originados de células epiteliales son los carcinomas, y existen dos tipos de carcinomas. Los carcinomas epidermoides, que son de células escamosas, es decir, de un epitelio simple plano, o los adenocarcinomas, que son de células epiteliales que adoptan un patrón glandular o que se originan en un epitelio glandular. Por ejemplo, un adenocarcinoma de colon, que se origina precisamente en la mucosa del colon. Un adenocarcinoma gástrico, que se origina precisamente en la mucosa del estómago. Por último, otras excepciones de la nomenclatura de los tumores malignos son los melanomas, que son tumores malignos originados de los melanocitos, los seminomas, que son tumores malignos originados de células germinales del testículo, y pueden encontrar también más ejemplos. Respecto de la morfología de las neoplasias, todos los tumores, ya sean benignos o malignos, presentan un parénquima que está constituido por la célula neoplásica en sí y un estroma, que se trata del tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos y las células del sistema inmune adaptativo e innato, que le dan un sostén a ese tejido parenquimatoso neoplásico. Este tejido le confiere la velocidad de crecimiento y la propagación al tumor, porque al igual que una célula normal, una célula neoplásica necesita de oxígeno y de nutrientes para poder seguir creciendo. Por ende necesita de vasos sanguíneos. En general, los tumores malignos tienen una gran vascularización y en algunos casos el crecimiento es tan acelerado que los vasos son escasos para el parénquima tumoral en sí y se encuentran algunas zonas de necrosis. Eso es clásico de los tumores malignos. Respecto del tejido conectivo que tengan, algunos tumores el tejido es escaso y por ende la neoplasia tiene una consistencia blanda y carnosa, mientras que en otros tienen una formación abundante de estroma colágeno que se denomina desmoplasia, y la neoplasia tiene una consistencia muy aumentada, incluso pueden llegar a una consistencia pétrea. Por lo general, los tumores benignos tienen una consistencia más blanda, similar a la del parénquima, mientras que los tumores malignos en general tienen una consistencia aumentada. Más que nada, si es pétrea, hay que sospechar de algo maligno.
Respecto del proceso que lleva a la formación de la neoplasia, en este caso hablando de lo que son los tumores malignos, por eso se denomina carcinogenia o carcinogénesis, tenemos que decir que esta se desarrolla en etapas. Algo clave en la formación de una neoplasia es la alteración genética. No existe una neoplasia maligna sin alteración de su genoma, ya que esta alteración es el responsable, digamos, de su crecimiento anómalo. Entonces, como primer paso tenemos a la iniciación, que es la mutación o el daño permanente del ADN, que está dado por agentes carcinogénicos en general, pero también puede ser una mutación genética heredada. Porque como sabemos, el cáncer es una enfermedad que es multifactorial y en la cual están involucrados factores tanto ambientales como genéticos. En este caso vamos a hablar un poco más de lo que es lo ambiental. Agentes carcinogénicos pueden ser radiaciones, virus oncogénicos o incluso distintas sustancias químicas. Estos agentes entonces generan un daño del ADN y se dice que esas células están iniciadas. Sobre estas células iniciadas actúan distintos factores de crecimiento que favorecen a la proliferación de estas células iniciadas, que es lo que se denomina promoción, y por último, ese clon de células neoplásicas puede progresar, expandirse e incluso diseminarse gracias a la angiogenia y a todo ese estroma que yo les decía del cual dependía el crecimiento del tumor. Ahora vamos a ver más en detalle cómo es el proceso de iniciación, de promoción y de progresión. Dentro de la iniciación, entonces, nosotros tenemos agentes carcinogénicos que ingresan a nuestro organismo y que pueden ser eliminados o bien permanecer en nuestro organismo. Una vez que permanecen, pueden actuar de forma directa o bien pueden necesitar ser metabolizados previamente para generar su acción. Si estos agentes entonces permanecen, se transforman en lo que se conoce como iniciadores, es decir, que son los responsables de la iniciación de la carcinogenia por medio de la mutación o el daño permanente del ADN. ¿Cómo es que se produce este daño del ADN? Los agentes carcinogénicos dan lugar a productos intermedios electrófilos, que son reactivos químicos atraídos hacia zonas ricas en electrones y que pueden reaccionar con los denominados nucleófilos, definidos como aquellos que reaccionan precisamente con los electrófilos a quienes le ceden electrones. ¿Quiénes son estos nucleófilos? El ADN, el ARN y las proteínas. Cuando los electrófilos derivados de estos agentes carcinogénicos se unen a los nucleófilos representados en este caso por el ADN, pueden generar lesiones que lleven a la célula, a la muerte celular, es decir, a la apoptosis, o bien puede que estas lesiones constituyan lesiones subletales que puedan ser reparadas por los mecanismos de reparación del ADN o bien que terminen por acumularse, dando lugar precisamente a las células mutadas o células iniciadas. Es decir, que para llegar a una célula iniciada, una célula mutada, el agente carcinogénico debe ingresar, puede o no metabolizarse, debe generar productos intermedios electrófilos que reaccionen con los nucleófilos que están representados por el ADN, que ese daño producido en el ADN no genere la muerte celular y que no pueda ser reparado por los mecanismos de reparación del ADN y por ende se acumule. Cabe destacar que no todos los agentes carcinogénicos entonces actúan de forma directa, sino que algunos necesitan una previa metabolización. Aquí es donde residen ciertas variaciones entre las distintas personas respecto de la vulnerabilidad a la generación de neoplasias. ¿Por qué? Porque la mayoría de los carcinógenos químicos son activados por el metabolismo a nivel del citocromo P450, a nivel hepático, y precisamente este complejo enzimático, el citocromo P450, es susceptible de polimorfismos genéticos que le confieran, por ejemplo, un aumento de la actividad y por ende un aumento de la metabolización del carcinogénico hacia su forma activa, y esto genera variaciones hereditarias, y también es susceptible este complejo enzimático de una inducción o una inhibición por distintas sustancias como el alcohol, el humo del cigarrillo o algunos fármacos, lo que genera variaciones individuales adquiridas a el desarrollo o no de una neoplasia.
Durante el proceso de iniciación, las mutaciones genéticas pueden afectar a los que se denominan protooncogenes y genes supresores tumorales. La activación de los protooncogenes y la inactivación de los genes supresores tumorales promueve la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular y por ende promueve su crecimiento y su multiplicación. Esta proliferación descontrolada y la inhibición de la apoptosis da lugar a un clon preneoplásico que sigue proliferando y en cada proliferación se van acumulando más mutaciones y se genera un ciclo sin fin que da lugar a la neoplasia maligna. Por último, el proceso de progresión, que consiste en la expansión y propagación del tumor, depende en gran parte de su estroma, en el cual se estimula el proceso de angiogénesis. Y esta formación de neovasos permite la provisión de nutrientes y de oxígeno que le permitan seguir creciendo de forma descontrolada. Para que entiendan un poquito mejor lo que son los protooncogenes y los genes supresores tumorales, los protooncogenes son aquellos genes que codifican para proteínas que promueven la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular o inhiben la apoptosis, es decir, que estimulan el crecimiento y la multiplicación de las células. Entre los protooncogenes tenemos genes que codifican para factores de crecimiento, para receptores de factores de crecimiento, para proteínas de transducción de señales a través de esos receptores de factores de crecimiento, factores de transcripción o proteínas que inhiben a la apoptosis. Ejemplos de protooncogenes son el gen RAS, RTK, MYC, BCL2. Estos genes normalmente se activan solo cuando la célula necesita multiplicarse, por ejemplo, ante una lesión tisular que requiere de la activación de esa célula para que se regenere el parénquima, pero cuando estos protooncogenes son mutados por el proceso de iniciación, se transforman en oncogenes. Los oncogenes permanecen activos, se sobreexpresan o dan lugar a proteínas que tienen una actividad aumentada y por ende se promueve el crecimiento y multiplicación de la célula sin control. Por otro lado, los genes supresores tumorales son genes que codifican normalmente para proteínas que promueven la apoptosis y que inhiben la progresión del ciclo celular. El ejemplo más clásico de gen supresor tumoral es el gen P53, que codifica para una proteína que se denomina guardiana, ya que esta censa de cierta forma la presencia de mutaciones en una célula que se encuentra en el proceso de multiplicación y si encuentra estas mutaciones no permite que la célula progrese del periodo G1 al periodo S del ciclo celular, dándole tiempo para que esa mutación o esa alteración en el ADN pueda ser reparada. Y si no puede ser reparada, induce la apoptosis. En este caso, si estos genes supresores tumorales mutan como consecuencia del proceso de iniciación, se inactivan y por ende se elimina este control sobre la célula y a pesar de que esté mutada, no va a ser reparada y tampoco va a morir por apoptosis y por ende va a progresar a lo largo del ciclo celular, va a seguir multiplicándose y va a seguir acumulando mutaciones. Y acá en esta última imagen les dejo un resumen de lo que es el proceso de carcinogénesis.